Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Arregla tu desastre interior. Mi nombre es Katherine Luengo y el día de hoy te tengo un episodio de esos como que nos mueven la fibra, que nos hacen estar como que un poco incómodos en algunos días después de escucharlo, porque decimos unas verdades espectaculares. Y es que mi invitada de hoy se llama Claudia Rojas de Oropesa. Ella es coach transformacional. Ella es la persona indicada para decirte cuál es tu propósito de vida a través de una metodología que ella ha utilizado, que nos va a explicar un poquito en el episodio de hoy de qué se trata, para llegar a tener esta respuesta que muchos estamos buscando, que muchos buscamos o al inicio de nuestra vida o en la mitad de nuestra vida, o buscamos después de los 60 años. No importa cuándo llegue, pero casi siempre llega esa pregunta: ¿para qué yo vine acá? ¿Cuáles son realmente mis habilidades natas? ¿Qué puedo yo desarrollar? ¿Con qué me voy a sentir feliz en este mundo? Y esas preguntas nos las va a responder Claudia y nos va a dar lo mejor de todo. Son pasos concretos, 5 pasos para llegar a saber tu propósito de vida. Entonces, no te voy a prometer que vas a saber todo lo del episodio si lo escuchas por la mitad. Si entonces estás, tú sabes, recortando de aquí para allá, tienes que quedarte durante todo este episodio, porque todo es información de valor para ti, para que tú puedas llegar a esa respuesta que al final a la única persona que le tiene que resonar es a ti mismo. Así que bienvenidas nuevamente al podcast Arregla tu desastre interior y nos vemos con Claudia. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Arregla tu desastre interior. Como saben, mi nombre es Katherine Luengo y el día de hoy tengo a una invitada divina, de verdad que estoy muy emocionada de tenerla porque nos va a brindar muchísima luz, muchísimo conocimiento, muchísima sabiduría en este poquito de tiempo, en este poquito rato que vamos a estar con ella. Así que voy a dejar que se presente, ¿ok? No vamos a perder mucho tiempo. Por favor, ¿cómo estás? Primero, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad que te agradezco muchísimo porque tu conferencia la vio, fue mi mamá. Gracias, mamá. Sí, las mamás tenemos ese don. Sí, tienen ese don. Y le encantó, o sea, le encantó cómo inspiraste, le encantó cómo te comunicaste, le encantó tu metodología para darle esa chispa que muchas personas necesitan en algún momento de su vida para encauzarse, ¿no? Y ya hablamos de eso hace ratito, justamente como un río, ¿no? O sea, el río tiene un cauce natural. Hay veces que nosotros lo truncamos y hay veces que lo dejamos fluir. Y de eso nos va a hablar Claudia. A ver, ¿quién es Claudia? Gracias, Katherine. Bueno, yo estoy feliz de estar aquí en este día, de poder compartir contigo, con tu audiencia. Para mí es un privilegio siempre poder agregar valor. Bueno, ¿quién es Claudia? Me encanta esa pregunta. Claudia es una integración de muchos elementos, roles, es una combinación de fuerzas, de diseño, de forma. Bueno, soy Claudia Rojas de Oropesa. ¿A qué me dedico? Soy coach transformacional, tengo 16 años trabajando con mujeres, con estudiantes, me apasiona. Y ahora tras cámaras hablábamos un poquito de cómo fue que yo llegué al coaching. Pero bueno, eso es uno de mis roles. Soy esposa, soy mamá de 3 hermosos varones, 3 príncipes preciosos. Wow, pero una fuerza masculina que tienes en esa casa. Totalmente. Y creo que también eso me inspira muchísimo a trabajar con las mujeres. Creo que las mujeres somos un pilar importante dentro de nuestros hogares. Tenemos un propósito específico en el hogar. Y bueno, mi rol ha sido precioso, formando 3 varones, 3 padres de familia, 3 ciudadanos espectaculares. Soy amiga, soy mentora, me encanta servir a los demás, así que esa es como mi combinación de cosas y roles que llevo adelante. Una mujer de fe, una mujer espiritual. No me considero una mujer religiosa, sino una mujer que busca tener una relación activa con Dios, fuera quizás de parámetros, me encanta pensar fuera de la caja. Es parte de lo que el coaching a través de estos años me ha permitido, cómo puedo integrar tantos elementos que tenemos alrededor para mi bienestar, y en ese bienestar, el bienestar primeramente de mi familia
porque es mi primer lugar de influencia y es donde me esfuerzo en ser luz en mi hogar y luego de ahí a todo el que me rodea. Y sí das luz, Claudia. Gracias. A ver, vamos a hablar con ella de un tema que me parece fundamental, porque en algún punto de la vida tú te lo preguntas. Correcto. Y es, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿A qué vine a este mundo? O sea, yo vine a estudiar en donde me pusieron, porque a ver, nosotros vamos al colegio que nos inscriben nuestros padres. Correcto. No, tú no escoges. No. En esa etapa no escoges Tú no nada. Después de la universidad se puede decir que ya tú empiezas a escoger algunas cosas. Correcto. Pero ¿qué tanto sabes escoger? Cuando tú estabas antes en el seno de tu casa, no sabías escoger grandes cosas para tu vida y te llega esa primera decisión de qué es lo que voy a hacer, ¿no? Correcto. Hay gente que lo hace increíble, hay gente que no lo hace bien y hay gente que dice, man, ¿sabes que yo quiero cambiar de opinión porque eso ya no me gusta tanto? Sí, correcto. ¿Sabes? Pero en algún punto, sea que eres muy joven o sea que eres ya de cualquier edad, en cualquier etapa, te preguntas, ¿para qué yo vine? Correcto. ¿Qué pueden hacer estas personas para identificarlo? Pero primero, antes de entrar allí, ¿cómo lo identificaste tú? Ay, bueno, esa es una larga historia y la voy a resumir, porque me encanta hablar, me encanta dar detalles. Ay, somos dos. Sí. Mira, yo podría hablar que mi primera crisis existencial, porque realmente, ¿por qué se llama existencial? Porque es una crisis de existir. ¿Para qué existo? Y se manifiesta de diferentes formas en nuestra vida y en diferentes etapas. Esas famosas, la crisis de los 30, las crisis de los 40, las crisis de los 50, siempre estamos en crisis cada 10 años. Sí. Y tiene que ver con esa revolución interior de estar encontrando un sentido y un propósito. Entonces, quizás mi primera crisis existencial, y que yo la definí así, fue a mis 20. No hace mucho de eso. Ay, por favor. No hace mucho porque yo digo que cada año yo cumplo 28. Ya tengo varios años, ¿verdad? Cumpliendo 28, pero bueno. Y a mis 20, yo estaba estudiando en la universidad, estaba en cuarto semestre de mi carrera, pues yo me sentía bien y un día me levanté diciendo, ¿para qué estoy aquí? ¿Será que la vida es nacer, crecer, reproducirse y morirse? Literalmente fue lo que me pregunté. O sea, eso es todo en la vida. Yo estoy estudiando ¿para qué? Cuando me gradúe, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a tener un novio? Luego me voy a casar, voy a tener una familia. ¿Para qué? Mi gran pregunta era ¿para qué? Y literalmente entré en un conflicto existencial que yo sentí en ese momento que requería apartarme de relaciones, amigos, o sea, tener ese momento de introspección y encontrar una respuesta. En ese momento, mi respuesta fue Dios. Cuando yo quizás encontré un sentido, no en una religión, en esa relación. En la relación. En la relación. Bonito. Y yo dije, wow, Dios tiene buenos planes para mí. Puedo confiar que hay un ser superior que tiene cosas buenas. Cosas buenas no quiere decir que no me van a pasar cosas malas, paréntesis, sino que finalmente todo me va a servir para mi bien. Así que superada esa primera etapa, fue como, ok, fui encontrando un sentido, y parte del sentido que encontré en ese momento fue el servicio, poder servir a otros a través de quién soy, de mis talentos, mis dones, mis habilidades, pero estaba muy joven, tenía 20 años, estaba estudiando una carrera para la cual no tenía realmente, como yo llamo, el diseño, la forma para estudiarla. Estaba estudiando administración por cosas de la vida. Yo quería estudiar medicina, no pude estudiar medicina, terminé estudiando administración. Y como yo soy, desde mi forma interior, una de mis características es que yo lo que comienzo lo termino, así esté equivocada. Wow. Una fortaleza que se lleva al extremo se convierte en una debilidad, y yo dije, no, si ya yo empecé esta carrera, yo la voy a terminar, después veremos qué sucede. Gracias a Dios la terminé. Así que varios años después,
me encuentro pues quizás sirviendo en mi comunidad de fe, haciendo ciertas cosas, pero también empezaron a pasar otros elementos profesionalmente que me empezaron a dar señales de que no iba por buen camino. Recién graduada, yo entré a una aerolínea, estaba trabajando en el área administrativa y para hacerle el cuento largo corto de 3 años, en 3 minutos, la primera aerolínea que entré trabajaba en el área administrativa. Como a los 6 meses la aerolínea estaba en problemas financieros, decidieron sacar la mitad del personal de todas las bases, porque tenían en Venezuela, que es mi país de origen, pero en otros lugares. Yo era la más nueva en el departamento donde estaba y ya sabemos, ¿verdad? La ecuación, bye bye, fue lindo tenerte aquí, nos vemos en algún día. Unos meses después consigo trabajo en otra aerolínea, pero ya no en mi área administrativa, sino en el área de reservaciones, de pasajes aéreos, así que me tuve que enfrentar a, ok, esto no fue lo que estudié, yo no estudié turismo, pero necesito trabajar. Claro, necesito producir, no me puedo quedar sentada a ver quién me mantenga. Y bueno, me tocó aprender turismo, estuve 1 año y medio en esa área de turismo, fue muy divertido porque hoy digo que fue divertido, en ese momento no tan divertido. ¿Y qué pasó, Catherine, 1 año y medio después? ¿Qué pasó? La aerolínea decidió cerrar sus puertas. Dios mío, por otra vez. ¡Otra vez! Y entonces el universo te estaba mandando segunda señal. Señal. Ok, dije muy bien. La compañía tenía planes de que un mayorista de turismo se quedara con su representación, pero yo no quería trabajar con un mayorista de turismo porque los beneficios no eran lo mismo que con la línea aérea, y conseguí trabajo con otra línea aérea. Me fui para otra línea aérea, fíjense que ya había cambiado de rumbo, ahora estaba en el área comercial, en el área de turismo, y consigo trabajo en el área comercial, en el departamento de ventas. Yo dije, aquí sí fue excelente, éramos 4 personas más nuestro supervisor, una cosa espectacular. ¿Qué pasó 6 meses después? Ay, no me digas. Pues sí. ¿Es en serio? ¿En serio? Dios mío. 6 meses después, wow, el departamento lo cierran. Solo quedó el supervisor y las 3 comerciales que habíamos allí. Salimos de la organización. Wow. En todo este periodo de tiempo casi habían pasado 3 años y yo en ese momento qué duro también para ti, porque eso es golpe tras golpe tras golpe. Así fue. Y sabes que yo me senté en ese momento y dije, ya va, aquí hay algo en esta ecuación que no está funcionando, o sea, esto no es normal, no es normal. Tú dices. O sea, yo dije, sabes, empiezas a cuestionarte muchas cosas, tu desempeño, si lo estás haciendo bien. Además, en el área que yo estaba sentía mucho, quizás frustración, como que no tenía todas las competencias. Estaba batallando también con una serie de situaciones personales, porque mis papás estaban separados, en fin, una serie de cosas. Y en ese momento yo decidí que me iba a quedar quietecita, que iba a esperar que el universo y Dios me dieran nuevas señales y las nuevas coordenadas de vida, porque entendía que estaba transitando un camino que no era normal, o sea, que estaba pasando. Pasaron 6 meses, a los 6 meses, claro, 6 meses donde me trepaba por las paredes, porque no estaba trabajando, pero en esos 6 meses los dediqué a servir a otros. Y en ese servicio, a través de una organización con la que estaba en Venezuela, pues conozco a alguien, una mujer preciosa con la cual todavía tengo relación hoy, que me dijo, mira, en la organización donde trabaja mi esposo, que es una organización, una ONG que él dirige, están buscando un administrador, yo sé que tú estás sin trabajo, y todo confluyó en ese momento para que yo entrara a esa organización. Esa organización fue mi escuela, mi casa por 8 años. Wow. Fue el lugar que me permitió ese sitio de encuentro de mis talentos, de mis habilidades. Tengo una pregunta. Adelante. ¿No te dio miedo volver a una empresa y volver a llevarte esa decepción? Porque ya te habías llevado bastantes.
no sé si existía ese miedo cuando entraste a ese lugar donde tú dijiste, wow, el trabajo es demasiado bueno, espero no salir. O sea, ¿te pasó? No. ¡Qué increíble! No, creo que los 6 meses de pausa fueron fundamentales para ese paso. Cuando la oportunidad llegó, yo entendí, tenía una certeza interior de que ese era el próximo paso, porque había elementos que se conjugaban, con lo que quizás yo no me había dado la oportunidad de entender que estaba en mi interior que quería hacer. Entonces se conjugó, obviamente hubo algunos desafíos y retos al principio, pues entender la misión, la visión de la organización, las cosas que hacíamos, pues éramos una ONG y aunque yo estaba en la parte administrativa, como ONG pues dábamos entrenamientos de liderazgo, capacitaciones, distribución de materiales, entonces tuve que aprender todas las áreas, realmente cuando yo entré éramos 3 personas, tuve que aprender todas las áreas y justamente esos múltiples roles me llevaron a saber que me fascina comunicar, no lo había hecho antes. La estamos viendo. Sí. Que me fascina entrenar, que me fascina enseñar. Me di cuenta que podía tener esa conexión con la gente. De pronto un día me vi viajando por toda Venezuela a diferentes organizaciones a dar entrenamientos desde 10 personas hasta 250, 300, 400, hablando en radio, una cosa inesperada. Entonces a medida que fui caminando me fui dando cuenta que ese era el lugar para mí y que mis otros 3 años fueron parte de una experiencia que aunque yo no las busqué, me sirvieron para tener esa claridad de ese siguiente paso. 8 años después, como te contaba hace un ratico, ya yo estaba casada, tenía un hijo y quería dedicarme a mi hijo y a los hijos que Dios me diera. Y en plena cúspide de mi carrera, porque entré como administradora y cuando yo salgo era la subdirectora nacional, estaba dirigiendo una oficina regional con 9 estados a mi cargo, con entrenadores en toda la región, con gente, con liderazgo. Es una cosa impresionante, además del liderazgo que había desarrollado con esta organización en América Latina. Yo decido salir porque quería estar a tiempo completo como mamá. En esa salida hubo una crisis profesional, emocional. Yo no me puedo imaginar eso, en serio. Sí, una cosa dura y sobre todo que convergen, convergen emociones, porque yo decía, pero si yo quería estar tiempo completo como mamá, ¿por qué me siento así? Pero y no me quiero sentir, y sí me siento y no me siento, ¿y qué voy a hacer? Estos son los dilemas de muchísimas mujeres. De muchas, de la mayoría. O sea, queremos seguirnos desarrollando en el área profesional, pero entonces queremos estar con nuestros hijos, y si estamos con los hijos, entonces nos sentimos mal porque no nos... O sea, una cosa así como una mezcla. Y en medio de ese proceso de luto, llega a la organización con la que estábamos vinculados, mi esposo y yo, llega algo llamado coaching, hace 16 años. Así y se llama. ¿Y qué es eso? Y yo preguntaba, ¿y qué es eso? Bueno, ¿cómo te explico? Te ayuda. Era hasta complicado. Total. Y yo decía, coaching. El coach es un entrenador deportivo, o sea, ¿cómo? Total. ¿Sabes? La primera vez que yo lo escuché, obviamente era que sí para el béisbol, correcto, es para el fútbol, y yo, ok, pero eso es para un equipo. Exacto, es un coach deportivo, no. Y bueno, mi esposo y yo nos involucramos con la organización que llegó a nuestra organización en ese momento. Pasamos por un proceso de 1 año de formación personal, de transformación. En ese momento, quizás yo estaba viviendo una segunda crisis existencial, que no la identificaba así, pero estaba siendo existencial. Total. Y este proceso de crecimiento intencional y acompañados, porque pues mi esposo no estaba viviendo la crisis, él, pero la vivía a través de mí. O sea, él la vivía a través de mí. Pobre hombre. Sí, no, mi esposo. No es fácil. De verdad ha sido un hombre. Aquí a los hombres los queremos. Sí, paciente en ese sentido. Cuando nosotros fuimos, a nosotros nos gusta decir que fuimos atravesados. Wow. Atravesados, como una flecha,
por las intervenciones del coaching, por el proceso, por el poder que hay en las habilidades que desarrolla el coach, yo vi la luz al final del túnel y dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Hasta ese momento mi esposo y yo éramos consejeros, trabajábamos con jóvenes, orientábamos, teníamos un sistema de mentorización de noviazgos, o sea, siempre estuvimos orientados a la gente, habíamos hecho cursos de consejería, pero nunca como a este nivel. Así que fuimos atravesados por ese modelo de entrenamiento, por el coaching. Así que el siguiente año, más o menos estamos hablando del 2008, yo tengo la oportunidad y la bendición de entrenarme ya formalmente como coach. Entonces, ¿qué sucedió en ese año de formación para mí? Que tuve que sentarme a evaluar mi propósito, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, ese proceso de autodescubrimiento. A veces creemos que el propósito está afuera, que viene de afuera. Total. Y realmente viene de adentro. Pero ¿sabes qué, Catherine? Que nos da miedo sentarnos con nosotros. Total. Hay veces que tú no quieres abrir ese armario. Ay, no, ahí déjalo ahí. Pero no, qué difícil, porque si lo tienes que hacer es tuyo. Lo tienes que abrir porque no sabes con qué muertos te vas a conseguir, con qué cosas que no huelen tan bien y que tienes que sacar. Y no nos gusta, porque incluso incomoda. Es incómodo, sabemos que puede traer hasta un poquito de dolor. Entonces mejor no lo tocamos. Es como el dicho de deja quieto lo que está quieto. Deja quieto, o sea, ya, eso está ahí. Pero no está bien. No está bien. No está bien, porque a la larga pasa, ahora explícalo en el río. Excelente. En el río. Ahí viene el río. Sí, yo soy una fiel creyente que nosotros vinimos a esta tierra con una forma, un diseño personal. Y cuando hablo de diseño me refiero a una combinación de elementos, de factores que nos definen. Tu personalidad, cómo estás cableada internamente. O sea, ¿eres orientada a la gente o eres orientada a las tareas? Total. ¿Eres introvertida, extrovertida? ¿Eres de las que te gusta ir al frente, dirigir, liderar o prefieres estar en el backstage? ¿Eres estructurada, detallada, organizada, planeada o va fluyendo como la vida? Exacto, te improvisa. Improvisas, Exacto. fluyes. Entonces, a veces subestimamos el poder de estas cosas. Entonces, ¿cómo es tu personalidad? ¿Cuáles son las pasiones de tu corazón? ¿Qué cosas te apasionan? Y a veces no, a todos nos deben gustar tales cosas. No, eso te define a ti. Luego, ¿cuáles son tus habilidades naturales? ¿Qué es lo que naturalmente desde chiquita Catherine hace bien y hacía bien? Pero ¿saben qué? Que a veces, muchas veces nos acostumbramos a lo que naturalmente hacemos bien, lo desechamos porque lo subestimamos. No, eso... Total. Retweet. O sea, eso ¿cómo va a ser? No, eso es algo que todo el mundo hace. No es así, eso nos define. Luego, ¿cuáles son tus valores de vida? Tus valores, ¿qué esperas que tu trabajo, tu ambiente laboral te ofrezca? ¿Qué esperas como recompensa de tu trabajo? A veces creemos que lo único que esperamos de recompensa del trabajo es dinero. Y no es así, a veces es reconocimiento, a veces es tener liderazgo, a veces es ayudar a los demás. ¿Cuáles son tus valores de vida? Y entonces, cuando tú te haces estas preguntas, tú dices, mi propósito es, ¿cuál es tu propósito entonces? El mío, Sí. de Claudia. Inspirar, enseñar y acompañar a mujeres y estudiantes a que puedan entender cuál es su potencial. Ajá. Y lo puedan desarrollar ¿para qué? Para que encuentren, fíjense que no voy a usar felicidad, la palabra, plenitud y fructificación. Me encanta. Entonces ahora vamos a estructurar estos pasos, ¿ok? Lo que viene ahora. Vamos a suponer que yo soy una persona que está viendo este video y dice, ok, Claudia, pero yo necesito pasitos. Explícamelo como si fuera una niña. No sé cuál es mi propósito, ¿ok? Entonces ya tú diste los 4 primeros pasos, quiero que lo repitamos. Excelente. Anótenlo, quiero que de verdad lo anoten. Ahí, vamos, esto es importante. Entonces, primer paso,
No sé cuál es el propósito, Claudia. Ayúdame. Primer paso. Muy bien. Antes del primer paso, hay una pregunta previa. Ajá. Claro. ¿Realmente estás dispuesto a conocer tu propósito? Porque te voy a decir algo. Qué nervios. Cuando conoces tu propósito, No hay vuelta atrás. no hay vuelta atrás. O sea, tienes que estar dispuesto a caminar en ese propósito. Tienes que ser responsable contigo. A mí me encanta una frase que usa Peter Parker. ¿Sabes quién es Peter Parker? Of course. Ok. Spider-Man. Spider-Man. Él dice que todo don Tiene una responsabilidad. conlleva una responsabilidad. Entonces la primera pregunta es, ¿realmente estás dispuesto, dispuesta a conocer tu propósito porque estás dispuesta a ir por él, a conquistarlo y ser tu propósito? No es hacer tu propósito, es ser. ¿Qué tan clave es esto? Entonces, esa es una cosa que quiero que por favor en su blogcito Sí. lo van a colocar arriba y van a poner efectivamente si están comprometidos con eso y si quieren saberlo. Se van a poner la respuesta. Obviamente no vamos a adelantar a nadie allá la respuesta de cada quien, lo respetamos. Correcto. Entonces, después de que yo diga, sí, Sí, Claudia, sí sí quiero, ¿qué hago? Muy Segundo bien. punto. Segundo punto, evalúa tus rasgos de personalidad. ¿Cómo así? Me encanta. ¿Cómo Todos así? fuimos configurados de una forma. Ujú. Todos tenemos rasgos y hay evaluaciones que pueden conseguir en Google. Yo uso una particularmente que tiene cerca de 500 preguntas, una evaluación Wow, exhaustiva tipo radiografía que me ayuda a identificar. Es una evaluación que usa la psicometría, que es la ciencia que mide todos los rasgos de personalidad que usa la psicología. Pero es importante, en nuestra personalidad está la base de lo que entregamos al mundo. A mí me gusta decir esto, mi personalidad y mis valores de vida son mi eje central, son quien yo soy. Ok. ¿Qué entrego? Eso. Intereses y habilidades. Ok. ¿Quién soy? Mi personalidad, mis valores. Ok. ¿Cómo los entrego al mundo? Los manifiesto a través de mis intereses y de mis habilidades. Ok. Pero entonces conocerte en tu personalidad es importante. ¿Te ¿Cómo lo gustan? haces? ¿Te Exacto. gustan? Por ejemplo, si hablamos extrovertido e introvertido. Ajá. El extrovertido se energiza con las personas. Yo creo que tú eres Ay, no puede me ser. parece. ¿Qué es eso? Hablan, un extrovertido si lo amarras y no puede ni siquiera en el lenguaje corporal hablar, no habla. Necesita el nivel de energía, de socialización, se energiza hablando con extraños, conociendo gente nueva, tiene la capacidad de crear redes de relaciones, es decir, el extrovertido tiene 1 millón de amigos y tiene amigos en todo el mundo. El introvertido, que no es el tímido, son Exacto, dos son cosas dos cosas diferentes. diferentes. El introvertido se energiza estando a solas. El introvertido es pausado en el habla. El introvertido requiere silencio. El introvertido es enfocado en una tarea a la vez. El introvertido, es más, le gusta analizar datos. El introvertido no le gusta hablar con extraños, no es el que va a estar en una fila, no sé, en el súper y va a estar hablando con el de adelante. No, Ay, hace calor, ¿verdad? No, hermana, no me hables. no, ese es el extrovertido. El introvertido no se energiza estando a solas, pero no podemos tampoco como radicalizar extrovertido, introvertido. Eso es un punto súper interesante porque tú puedes tener, digo yo, tú puedes tener rasgos de uno de otro. Combinaciones. Y eso es lo que nos hace únicos. En la evaluación que yo uso, tenemos 3 subfactores del lado extrovertido y 3 subfactores del lado introvertido. O sea, tenemos 6. Y puede ser alguien que sea entusiasta, que es ese nivel de energía, entusiasmo, el porrista, pero ser callado, del lado introvertido. Entonces, a eso le llamamos ambivertidos. Tienen lo mejor de los dos mundos. O puede ser alguien que sea verbal, que le guste hablar, pero sea un poquito más distante socialmente. Exacto, total. Entonces, ¿cómo eres? Por ejemplo, en este aspecto,
extrovertido, introvertido. El extrovertido es orientado a personas, el introvertido es orientado a tareas. Ay, me encanta. Ok. ¿Y una persona enfocada en tareas, cómo es? Por ejemplo, ¿cuáles serían ocupaciones para ilustrarlo? Contaduría, finanzas, todo lo que tenga que ver con datos, sistemas, las ingenierías que tengan que ver con muchos datos, sistemas, números. Pudiéramos de pronto, dependiendo de la combinación, porque no es a través de un solo elemento que lo evaluamos, pero pudiera ser toda la parte de orientación como la psicología, la psiquiatría, ahí entran otros factores, ¿no? Pero una persona orientada a los datos es un analista de datos, un analista de sistemas, un analista de riesgos. Entonces, es una persona que disfruta estando a solas, disfruta trabajando con datos. Entonces, para seguir en este ejemplo, si alguien trabaja en un área de ventas y es un introvertido, su nivel de estrés siempre está elevado. Claro. Porque no le gusta estar hablando o sea, claro, a lo mejor no va a estar fluyendo. No fluye. Y puede ser que lo entrenes y muchos elementos, pero ese estar en contacto continuo, a diario, con personas extrañas, lo drena. Claro, entonces, no lo va a energizar. No lo energiza, entonces uno necesita hacerse de los ambientes. No quiere decir que el introvertido viva como ermitaño, no es eso. Todos los introvertidos también requieren sus habilidades sociales. De hecho, el introvertido, más que el extrovertido, requiere la intencionalidad de trabajar en sus habilidades relacionales porque no vinieron con él en ese caveado interno. Claro. Pero entonces, ahí vemos esa manifestación. O si pones a un extrovertido, lo mandas 6 meses para la luna. Ay, no. Viene seco de la luna. No, bueno, eso sí, te escribo bastante, pero va a ser que... Entonces, fíjate, por ejemplo, ahí en ese factor, ¿cómo te evalúas? En el área de, vamos a hablar si eres estructurado o improvisador. El estructurado es detallado, planeado, planificado, anticipa, cumple, incluso le encanta sobresalir en las, ¿cómo se le diría? Si se le exige un trabajo que tiene que ser A, él no lo va a hacer A, él va a hacer C, D, Z, o sea, él sobresale. Pero un desestructurado fluye con la energía del universo. El desestructurado puede ser espontáneo, improvisador. El desestructurado puede ser, incluso a mí me gusta decir que le gusta que las cosas fluyan a su ritmo, a su tiempo y a su modo. Tiene un grado en el buen sentido de irreverencia. ¿Cómo eres? Entonces, si tú estás en un trabajo, Katherine, estructurado, y tú eres improvisadora, ¿cómo se siente un improvisador en un trabajo? Drenado. O viceversa, si tú eres estructurado y estás en un departamento creativo donde toda la gente tiene que fluir, no estás en tu ambiente. Total. Y a veces creemos que muchos de los conflictos de las relaciones humanas tienen que ver porque uno o el otro tenemos defectos. No, es que el defecto de este es tal cosa. No tiene que ver con defectos, tiene que ver con diferencias en esa configuración y en esa forma. Y cuando yo entiendo mi configuración, total, que es la que más me importa, en esa comprensión personal, entonces hay una comprensión del otro. Claro, creo que entonces, no sé qué te parece esto. Cuando yo digo rasgo de personalidad, entonces yo me pongo a pensar es cómo soy conmigo mismo, cómo soy con los demás y cómo por ejemplo podría ser el yo como se ve en ciertas situaciones específicas. Porque quizás, o sea, estoy hablando con tanto detalle, porque no todo el mundo tiene las respuestas de sí mismo. Correcto. El autoconocimiento es algo que ojalá a todos nos lo hicieran desde el colegio. Correcto. Pero no es así. Tú lo vas aprendiendo con los años. Entonces, hay personas que se conocen muchísimo. Y a veces con los golpes. También, exacto. Entonces, hay gente que se conoce mucho, sí, pero hay personas que no se conocen nada. Que tú le dices, ¿y qué te gusta hacer? Ay, no sé. A mí me gusta
es ir al parque porque a mis hijos les gusta ir al parque. No, hermana, yo te estoy preguntando qué te gusta a ti, no qué le gusta a tus hijos. Correcto. A mí me gusta ir al cine. Ok, pero a ti te gusta ir al cine, o sea, porque tú disfrutas la película o es porque es un momento especial para ti con tu esposo. No estamos hablando de tú con tu esposo, ¿qué te gusta a ti? Entonces, por decirte cosas, ¿no? Correcto. Entonces, este tipo de preguntas que tú te hagas como más hacia ti, te va a ayudar a darte esos rasgos de personalidad que no necesariamente se ven a simple vista. No. Incluso la pregunta central podría ser, ¿cómo respondo naturalmente ante la vida? Me encanta. Ya le ¿Cómo respondo ante la vida? Total. Introvertido, extrovertido, soy líder o me gusta ser parte de un equipo de apoyo, soy compasivo o soy más bien objetivo, neutral, soy cuestionador. Tú sabes que los compasivos, leía yo hace un artículo hace como un mes de un periódico en España, hablaba de las personas altamente sensibles. Ajá, de los paz. Correcto. De los paz, sí. Entonces, los compasivos tenemos, porque ese es mi primer rasgo, unas antenitas de vinil como la del Chapulín. ¿Se acuerdan, verdad? El Chapulín, lo pueden googlear. El Chapulín decía, mis antenitas de vinil detectan el peligro. Ajá. Los compasivos tenemos esas antenitas de vinil que nos ayudan a conectar con los estados emocionales de la gente. Tengo la capacidad, por esta forma y como fui cableada, de que alguien me escribe, hola, ¿cómo estás? Y yo le puedo decir, ¿y tú cómo te sientes? Porque ya tú sabes más o menos cómo viene, exacto. O sea, es como esa intuición. Entonces, el compasivo, tenemos mayor facilidad para hacer la introspección, naturalmente. Claro. Que el que es más objetivo, hay rasgos que son más a los hechos. Háblame de datos, háblame de hechos, háblame de fundamentos, de la ciencia, no me estés hablando de intuición. Ajá, exacto. Pero son perspectivas, y no solo perspectivas, son rasgos de personalidad diferentes. Claro. Que lo poderoso de esto es que nos dan un modelo de interpretación de la vida diferente. Perfecto. Entonces, ya saben, paso número 1, los rasgos de personalidad. Y es la pregunta ¿Cómo es, respondo naturalmente ante la vida? Perfecto. Entonces, tú respondes, por favor, en tu cuadernito. Esto es un briefing, o sea, esto es algo rápido porque obviamente estamos hablando con alguien que tiene 500 preguntas en un cuestionario, que ella ahonda en cada respuesta, pero esto es para que lo puedan ir haciendo. Sí, para empezar el ejercicio. Exacto. Correcto. Entonces, porque estamos buscando nuestro propósito de vida, ¿ok? Este es el fin de este episodio. Correcto. Entonces, número 2. Segundo, pregúntate cuáles son mis pasiones, qué me atrae naturalmente en la vida, qué cosas. Tus pasiones pueden ser la naturaleza, los animales, puede ser, ¿qué te digo yo? Comunicar, escribir, hablar en otros idiomas, puede ser enseñar, puede ser, o sea, hay un sinfín de cosas. Eso es impresionante, la cantidad de cosas que pueden atraer tu atención. Lo importante es que cuando tú empieces a definir qué cosas te apasionan hacer, luego de hacer esa lista, qué cosas me apasiona hacer, entonces ir definiendo cuáles son tus hobbies o pasatiempos y cuáles de esas opciones pueden ser esas posibles ocupaciones de vida. Wow, ya desde el segundo punto. Claro, desde el segundo punto. Ya de una vez al grano. Y lo más importante, de estos intereses, de estas pasiones, ¿cuáles se alinean a mis rasgos de personalidad? Porque si yo digo, mi interés es el arte y yo soy una persona estructurada, soy convencional, o sea que dentro de mis rasgos de personalidad no hay mucha innovación, a lo mejor este interés por el arte es un hobby. Exacto, te gusta. No necesariamente tengas las habilidades naturales que te acompañen para desarrollarte como artista. Total. Entonces ahí empezamos a identificar qué cosas me gustan como pasatiempos. Claudia, ¿y los pasatiempos son importantes en la vida? Sí. Son fundamentales. Ay, yo no sé. Complementan, enriquecen nuestra alma. Te drenan. Te drenan. Y yo lo digo en el libro, justamente en Arregla tu desastre interior y sé feliz, porque en toda la etapa que yo más o menos le he dicho en algunos episodios, yo me encontré con que yo me había olvidado de esa parte de entretenimiento, esa parte de pasatiempos
mías. Tuyos, correcto. Mías, o sea, lo que a mí me gustaba hacer, no lo que le gustaba a las personas a mi alrededor, lo que le gusta a Katherine. Y yo me encontré a veces en momentos en que, pero es que yo no sé qué me gusta hacer, porque yo nada más hago lo que se daba por mi familia, por mi pareja. Sí, como lo que necesito hacer para algo específico. que se demanda de mí. Exacto, bueno, voy a salir con un amigo a comer, voy a salir con una amiga al cine, voy a salir, ok, pero ¿qué le gusta a Katherine? Esos fueron dilemas, porque no siempre lo tienes claro. Por eso es que, bueno, una de las cosas que yo enfatizo mucho, y hay ejercicios también en el libro de eso, es irte descubriendo en ese aspecto porque me parece súper importante. Sí. Yo sentía que me estaba olvidando de mí cuando no lo hacía, cuando no lo tomaba con la misma prioridad que tomaba, por ejemplo, las cosas laborales. Entonces, si quiero enfatizar en esto que está diciendo Claudia, es muy importante el tema de los pasatiempos, es importante identificarlo, es importante saber qué te gusta hacer, porque sí mereces ese drenado, sí mereces esa armonía que te da. Sí, y es tu ocupación es uno, que te ayuda a verlo, tus intereses, tus pasatiempos y también esa área donde tú vas a servir voluntariamente. El servicio forma parte de lo que nos conecta con la vida y la necesidad humana. Wow. Cuando nos desconectamos del mundo, del ser humano, hay un cablecito que se desconecta de la vida. El fin de semana estaba viendo con mis hijos la película Soul, la de Disney, nuevamente porque nos encanta. Y yo decía, es cierto, el mensaje de la película es cómo te puedes desconectar de la vida, incluso en una obsesión por conseguir el propósito de vida. El propósito de vida no es algo que haces, es quién eres. Wow. Es quién eres, quién estás siendo, en quién te estás convirtiendo. No es lo que haces, es quién eres. No es lo que haces, es quién eres. Me encanta. Y en esa búsqueda de, mi propósito es hacer esto, nos desconectamos del ser humano. Porque somos humanos. Total. Entonces, servir es importante. Nuestros pasatiempos y nuestras ocupaciones. Y cuando vemos cómo se combinan, incluso podemos evaluar que puedo combinar mi trabajo con mis pasatiempos y con mi servicio. Y puede terminar siendo un emprendimiento, puede terminar siendo un negocio, puede terminar siendo algo que te permita monetizar. Pero quizás venimos muy marcados de una cultura de pero estudiar arte, eso no da Sí, dinero. vamos a morir de hambre. Tú quieres ser escritora. Pero eso no es una carrera formal, eso no es una profesión. Una profesión es ser, ¿no? Tal cosa. Y es desmontar esas creencias. O no, si estudias letra te vas a morir de hambre. Pero ¿y si fuiste cableado y configurado para eso? Allí está ese propósito tiene que ver con ese ser. Total. Luego, la tercera pregunta. Tercer punto, chicos, ya saben. Primero, rasgo de personalidad. Segundo, ¿cuáles son mis pasiones? Tercero, ¿para qué eres naturalmente bueno en la vida? ¿Qué haces naturalmente bien? me encanta. Esas son tus habilidades o aptitudes naturales. Entonces les pregunto, es que yo desde chiquita cocinaba bien. Eso es una habilidad natural. Es que yo desde pequeño me gustó siempre el deporte. Bueno, es que me gustó trabajar con personas, organizar equipos, administrar. Entonces, ¿qué naturalmente haces bien? ¿En qué te destacas? Es que no sé. Entonces hay que hacer una pausa y evaluar. Y esa es la parte que a veces no queremos. Como andamos en la carrera de la vida, nos da miedo hacer pausas y hacernos estas preguntas. Ahora viene un punto importante. Ojo, que es mi punto de vista, yo quiero ver qué es lo que opinas tú. Porque me encanta este tipo de conversaciones. Como ya saben, yo no hago entrevistas, porque no soy comunicadora social. O sea, no es mi fin. El fin de estos episodios es conversar y poder enriquecernos entre todos con las reflexiones que damos. Hay una de las cosas que yo escuché una vez que me hizo tanto clic, al punto que lo tuve que aplicar. Okay. Que fue en un podcast justamente de Erika Calavera.
Erika de la Vega con Visila Bacoco, disculpa, Visila. Es una española maravillosa. Y ella, hablando de su vida, ella estuvo diciendo que ella en un punto de su carrera, a ella la echaron del trabajo, o sea, la despidieron del trabajo que ella amaba, ¿ok? Y ella no sabía qué iba a hacer después, porque toda su vida estaba en ese trabajo y giraba en torno al trabajo. Entonces, ella se encontró después con no saber absolutamente nada de qué iba a hacer, porque todo había sido esa empresa por muchísimos años. Entonces, ella intuitivamente, porque fue la intuición, le dijo, hasta que tú no tengas una respuesta no hagas nada. Entonces ella se dio un año, ella nunca pensó que iba a ser tanto tiempo, ella se dio un tiempo para pensar, para ver hacia dónde ella se sentía bien dirigiendo su vida antes de empezar a tomar riendas. Obviamente se encontró con sus padres, por ejemplo, diciendo, hermana, tú tienes 2 hijos, o sea, hay que pagar los colegios, ¿qué pasó? Pero ella se decía, yo quiero este tiempo para encontrarme porque yo no sé quién soy sin ese trabajo, necesito encontrarme. Y eso me hizo un clic increíble en mi caso en particular cuando yo estaba en la empresa donde yo estaba, porque yo decía, ¿quién es Katherine sin esta empresa? ¿Quién soy yo sin ellos? Y yo me decía, nadie. Porque a veces nos identificamos, hola, soy Katherine de, y entonces el nombre de la empresa. Exacto. O te identificas con tu profesión y no eres eso, No, ¿sabes? No eso es eres un rol. eso. Eso es una de las cosas tanto que eres. Entonces, yo cuando escuché eso y yo me respondo a mí misma, no eres nada sin la empresa, ahí fue como que el ¡pum! Ok, hermana, tienes que hacer una pausa, ¿no? Y entre muchas otras señales, como las señales que tú estabas hablando que te pasaron, fueron unas señales que para mí fueron determinantes de que tienes que darte un chance a ver qué es lo que vas a hacer, ¿ok? Porque esto de entregar tu identidad a algo que tú estás haciendo y no por quién eres, por eso me encantó lo que tú dijiste antes, me parece fundamental. Entonces, una de las cosas que a mí más me ayudó fue darme ese tiempo. Correcto. Me di un tiempo para ver qué iba a hacer y efectivamente, mire, ya saben lo que estoy haciendo. Estoy en esto, tengo mis libros, tengo mis charlas, estoy con todo. Y una de las habilidades innatas que yo siempre subestimé, siempre fue la habilidad de la comunicación. Yo siempre estaba hablando con todo el mundo. Llegaba alguien a mi casa y mi abuela me dice, ya de una vez tú estabas hablando con esa persona. Pero yo era de las niñas que obviamente era molesta. O sea, a mí me decían como que era una parte negativa ese aspecto. Ay, ya, Katherine, cállate. Vale. Ya. Ok, sí, ponte a jugar. Y yo, pero que yo no quiero poner más juego, quiero hablar. Yo quiero comunicarme. Pero me mandaban a jugar, ¿sabes? Sí. Entonces yo rescaté en todo ese proceso que una de las cosas que siempre me subestimó, no lo subestimaron y lo entiendo, o sea, sencillamente no lo veía en algo positivo, era mi constante anhelo de comunicarme y de hablar con las personas y de inspirarlos a que estén mejor. Alguien llega, ¿pero qué te pasa? Pero bueno, ¿y qué vamos a hacer? O sea, yo era ese tipo de persona y yo rescaté esa esencia después de darme un tiempo. En tu pausa. Entonces, ¿qué opinas de esas pausas? Totalmente. Okay. Totalmente de acuerdo. De hecho, te voy a contar. Yo estoy en una pausa. ¡Ah, sí! Estoy en un año de una pausa porque yo creo absolutamente esto. Mi esposo y yo venimos de estar 20 años con una organización preciosa, con un equipo espectacular, donde estábamos agregando muchísimo valor, equipando líderes, equipando familias, jóvenes. Mejor dicho, los 20 años dorados preciosos de nuestra vida. Pero entendimos que ya era tiempo de dar fin a ese ciclo, porque la vida se vive por etapas, por ciclos. O sea, quién soy yo no cambia, pero la forma como yo expreso quién soy sí cambia en el tiempo, cambia de acuerdo a la etapa de vida. No es lo mismo estar soltera que estar casada, o estar casada con un hijo, y no es lo mismo con un hijo que con 2, y yo tengo 3. Entonces, mi esposo y yo a finales del año pasado
entendimos las señales de que era tiempo de hacer una pausa, hacer una reingeniería, porque a esto nos dedicamos y es lo que nosotros le recomendamos a la gente, y entendimos que era nuestro tiempo. Entonces, hemos estado desarrollando lo que fue como una ocupación secundaria, como una ocupación primaria, y dándonos el tiempo de ese reencontrarnos, de ese volver a nuestro origen. ¿Y con qué nos conseguimos, Katherine, tanto él como yo? Con que nuestra identidad parece que se fusiona con esas organizaciones, porque esas organizaciones terminan teniendo una visión y una misión que se conecta con la nuestra, por eso nos conectamos. Total. Pero no nos damos cuenta en qué momento se fusionó nuestra identidad, entonces ya no nos vemos. O sea, ¿quién soy yo fuera de esta organización, de este rol? No, esos roles no nos definen. Total. Pero necesitamos pasar tiempo, así que mi esposo y yo decidimos a finales del año pasado que todo este 2023 iba a ser un año de reinvención, de reingeniería, de reencontrarnos, de hacer una pausa intencional y comprometida con lo que habíamos venido haciendo por más de 20 años y mirar con expectativa y con esperanza cuál era el próximo capítulo que se iba a abrir. Pero nos da miedo hacer las pausas. Ahora, la pausa no quiere decir que te vas a quedar inerte en la cama. No, es una pausa activa. Y estar observándote. Observando a los demás, observando el mundo. Explorando, tienes que explorar nuevas opciones, nuevas oportunidades, brindarte el espacio para eso que quizás no habías hecho antes. Totalmente. Como lo hiciste tú con tu libro. Porque si no, ¿cuántos libros ya llevarás a este momento? Total. Así es. Entonces, tenemos, ya saben, voy a volver a repetir, van a decir, Katherine está fastidiosa, pero no importa. Primero, para llegar a tu propósito de vida, rasgos de personalidad. Segundo, ¿cuáles son tus pasiones? Tercero, ¿para qué eres bueno en la vida? Cuarto, ¿cuáles son tus valores de vida? Mira, me he encontrado con personas que tienen esa alineación entre su personalidad, sus intereses, sus habilidades, pero que están en un lugar que no apoya sus valores. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Los valores son rieles, los valores no son un destino, es una forma con la que tú transitas la vida. A mí me gusta ilustrarlo con los rieles de un tren. Los rieles no te llevan a un destino, es el medio en el que el tren se desplaza. El que te lleva al destino es el tren, de un punto A a un punto B. Cuando nosotros no conocemos nuestros valores, podemos sufrir del síndrome de tengo un no sé qué en un no sé dónde. Algo me duele, algo está incómodo, pero no sé qué es. Es porque no nos hemos sentado a definir qué valores me definen. Entonces, ¿cómo lo haces? Pregunta número 1. Ajá. ¿Qué esperas que tu ambiente de trabajo te ofrezca? Por ejemplo, yo quiero libertad para mis horarios, flexibilidad. Quiero trabajar al aire libre. No, yo necesito que mi ambiente laboral sea en un espacio organizado. Imagínate, yo, valor de vida, espacio organizado y trabajo y no lo digo por mal, en un taller mecánico. Exacto. En una imprenta donde tienes tinta, donde tienes papeles, donde la gente se ensucia. Claro, tú vas a estar bien. Exacto. Esa es primera pregunta. Segunda, ¿qué espero como resultado de mi trabajo? ¿Y saben qué? Es impresionante cómo en los más de 12 años usando esta evaluación me he dado cuenta que el porcentaje menor de gente que responde que el dinero es su primer resultado del trabajo. Hay personas que pueden pensar que si ganan 4, 5, 8, 10 mil dólares mensuales, eso es lo que esperan de su trabajo, y a lo mejor estarlo ganando y no estar satisfechos. Total. Es porque hay una combinación de valores. A lo mejor esperas liderazgo, a lo mejor esperas estar en un lugar que te ofrezca un desarrollo profesional, lo que llamamos hacer carrera. Entré a tal organización como, no sé, mensajero y llegué a ser
Porque Exacto, hay una carrera. Hay una carrera. Puede ser influencia, puede ser ayudar a los demás. ¿Qué esperas? Y el último y más importante, que es el que está en el núcleo de nuestro corazón, ¿cuáles son tus valores, propósito de vida? Tu familia, Okay. la integridad, tus amigos, ayudar a otras personas, Dios. Eso tiene que ver. Entonces, entre mis valores está servir a los demás. Entre mis valores está la integridad, entre mis valores está mi familia. ¿Qué significa eso? Que para mí es muy importante estar involucrada en las actividades de mi familia. Entonces, si esto es un valor y yo estoy trabajando en una organización que me mantiene fuera de casa, estoy haciendo algo que está riñendo con mi valor familia. O cómo yo reinterpreto y cómo integro estas dos cosas, mi valor trabajo con mi valor familia. Bueno, a lo mejor es que yo tengo la expectativa irreal que mi valor familiar es estar 24/7 con mis hijos. Y eso es real. Y eso no es real. Porque necesito trabajar o mi esposo, pero ¿cómo lo integramos? ¿Cómo reinterpreto y lo ajusto? Hace unos años aprendí de un coach, porque en estos años he tomado varias certificaciones de coaching, me he entrenado con varios y entre todos los entrenamientos que he tomado, el que definitivamente yo más amo por quién es él, es el entrenamiento de John Maxwell en el área de como coach. Y una de las cosas que él dice es eso, o sea, cómo conectas todos estos elementos. Y te decía ahora, Catherine, la sabiduría no llega a nuestra vida por experiencia. Tener experiencias no nos hace sabios. Tener edad no nos hace sabios. La sabiduría la podemos obtener de una forma práctica. Cuando yo evalúo mis circunstancias, esas que no me dieron los resultados que yo quería, que puedo llamar de fracaso, aprendo las lecciones que tengo que aprender y pongo en práctica para no volverme a tropezar con la misma piedra. Eso es sabiduría. ¿Cómo yo evalúo que mis valores, fíjense, mis valores, familia, cuando yo lo convierto en una meta, estoy corriendo la carrera de las ratas? Total, nunca vas a llegar. Porque los valores no los podemos convertir en metas. Total. Tus valores, son reales. Necesitas vivirlo a diario. Entonces, por eso el que dice, no, es que mi meta en la vida es tener una familia. ¿Y qué pasa si la familia no llega? Entonces, ¿vas a vivir fuera de ese valor? ¿O qué pasa si pasa una desgracia? Si sucede una desgracia. ¿Y qué cosas suceden? Ya va, las cosas suceden, ¿sabes? Así que me encanta que podamos ver que no una pasión, o sea, una meta, mejor dicho, una meta no tiene que estar alineada con esto. Wow. Ya me hiciste gracia. Sí, ya te veo. Ok, ¿qué quieres que trabajemos, Catherine? Ay, pues sí, a ver. Cuéntame, entonces, después de que yo llego a estos 4 puntos, hay un quinto. ay, a la vida. Hay un quinto que envuelve todo esto. Cuéntamelo. Muy importante, porque podemos tener estos 4, pero hay algo que necesitamos conectar. Ajá. Y es nuestra propia historia de vida. Ay, me encanta. Cuando tú tienes estos 4 elementos, estos 4 factores, necesitas conectarlo con tu historia de vida, porque en tu historia de vida ¿Qué quieres decir hay con muchas historia de vida? coordenadas, tus antecedentes de tu cultura, dónde naciste, qué te enseñaron. Por ejemplo, yo, ¿qué aprendí de los Rojas? ¿Qué aprendí de los Vargas? ¿Cuál es esa cultura que hizo mi familia Rojas Vargas? ¿Cuáles fueron mis experiencias de niña, adolescente, que marcaron mi vida? Porque la verdad es que todos tenemos historias diferentes, unas quizás más bonitas que otras más feas que las de otros, pero tenemos historias. Entonces, en esas historias o en esos antecedentes también conseguimos mucho de este propósito. A mí me gusta hablar, englobando ahora todo esto, que todos tenemos verbos y tenemos sustantivos. Ok. Mi verbo, inspirar. Ok. Mi verbo, enseñar. Mi verbo, entrenar. Ahora, ¿cuál es el sustantivo? Porque entrenar, enseñar, inspirar es todavía muy amplio. Entonces, cosas que me han apasionado. Trabajar, por ejemplo, el área de
de ese empoderamiento desde el autodescubrimiento femenino, ese empoderamiento hacia los noviazgos. Mi esposo y yo venimos de historias de relaciones que no funcionaron, que nos dejaron lesiones en el corazón, pero que nosotros decidimos aprender, catapultar y dijimos, caramba, nuestras experiencias tienen que servir para que otros no pasen por el camino que nosotros transitamos. Entonces, enseñar, inspirar y entrenar lo aplicamos al área de noviazgos, o a los matrimonios jóvenes, o a las mujeres, o a los estudiantes, o a los emprendedores. Entonces, fíjate cómo se van abriendo allí los sustantivos. Claro. Por eso, conjugar estos 5 elementos es importante. Para ti es importante toda tu historia porque te ha llevado a manifestarlo a través de tus libros. Y el podcast. El podcast, o sea, todo lo que te compone es la manifestación de tus verbos, de tus sustantivos, porque los sustantivos vienen de tu historia de vida. Claro, me encanta. Me encanta porque tenemos tarea, chicos, sí. Todos aquí, así que es importante hacerlo. Ok, entonces ya una vez que lo unimos con nuestra historia de vida, yo te digo, ok, Claudia, muchas gracias. Los 5 pasos, check, ¿qué hago? Muy bien, ahí empieza, y me encanta, por eso me encanta la portada de tu libro. Esto son piezas de un rompecabezas que tienes que empezar a unir. ¿Qué forma te van a dar? Tú tienes una forma única y te quiero invitar a que veas tu huella dactilar. Y si ves la de cada uno de los dedos, es diferente una de otras. Tú y yo, Catherine, tenemos una huella dactilar única. Así como tenemos un ADN único que vino con mi biología cuando, ni siquiera fue cuando yo vine a este mundo, cuando yo fui concebida, ahí hubo esa combinación genética única, o sea, único. También tengo una combinación de ADN que me hace único en mi personalidad, intereses, habilidades, valores y mi historia. Cuando yo consigo armar ese rompecabezas, entonces puedo ver cuál es mi configuración y mi forma única. Cuando entiendo esa configuración, hago una construcción saludable de mi identidad. Qué bonito. Cuando yo, entonces, entiendo mi identidad y la abrazo, que esto es muy importante, claro, porque a veces estamos peleados con la identidad. Es que no me gusta que yo hablo mucho, es que no me gusta porque yo soy muy callada, es que no me... Entonces, no, tienes que abrazar tu identidad. Haz las paces con eso. Exacto. Ponte en paz contigo misma, contigo mismo. Cuando haces esas paces, vas al nivel de me amo. Porque no me puedo amar si yo no me acepto. Y no me puedo aceptar si no me conozco. Ay, sí. Quizás que muchísimas personas, y lo sé porque me lo han dicho, tanto en los episodios como me lo han dicho después del libro, que me han dicho que nunca habían pensado tan siquiera si se querían o no se querían. ¿Sí? Porque no nos... O sea, ¿tú te quieres? Y la gente que, no sé, o sea, ¿qué es eso? No pierdo el tiempo con eso, ¿sabes? Sí. Y es tan importante abrazarse tanto con sus defectos, con sus habilidades, con sus pasiones, con todo, aceptarte, porque al final la única persona que puede crear una armonía en tu vida eres tú. Totalmente. Y no podemos esperar que los demás lo hagan, porque no es su responsabilidad. O sea, no es responsabilidad ni de tu padre, ni de tu pareja, ni de tus hijos, ni del Estado, ni de tu jefe, ni de tu trabajo. Ni nadie es responsable de la armonía de tu vida. Correcto. Nadie, solamente tú. Correcto. Entonces, tienes que hacer las paces contigo. Entonces, cuando hacemos esas paces, nuestro propósito se clarifica. Es que dentro de esto yo veo que si yo me desarrollo, y aquí voy a introducir otra definición, otro concepto que es la vocación. Voy a anotar. La vocación la hemos quizás relegado a aspectos como que los médicos necesitan vocación. Ay, sí. ¿Verdad? Sí. Los educadores necesitan vocación, los bomberos necesitan una vocación de bomberos. Pero parece que hay otras ocupaciones en la vida que no requieren vocación. Y realmente son, yo no sé
de dónde se coló esta idea, o bueno, mejor dicho, sí viene mucho de la cultura griega, donde en esta cultura ancestral ellos tenían como muy separado lo divino y lo mundano. Okay. Lo divino y tú sabes, lo que no es divino. Uh-huh. Entonces, en la cultura griega habían cosas que el sacerdote, el que ofrecía, ¿no?, sus sacrificios, eso era algo sagrado. Lo demás que se hacía en la sociedad no era sagrado como esto. Entonces se ha traspolado una cultura de que vocación es para algunas cosas. Mira, vocación no es más que la unión de todos estos elementos que te constituyen y te configuran. Tú tienes una vocación. Vocación significa llamado de vida. Sí. O propósito de vida. Pero ese propósito comienza en el ser. Y cuando lo identificas en el ser, comienzas a caminar en el hacer. Entonces, tu hacer, voy a hacer un trabalenguas, tu hacer está definido por tu ser. Claro. No es el hacer el que te define. Pero vivimos en una sociedad que parece que definimos el ser con el hacer. Y no sí, porque buscamos validación, Claudia. Correcto. Buscamos validación. Y yo creo que cuando ya cambias el foco, así como te estás diciendo, de que ya no estoy haciendo todo esto para demostrarle a la sociedad que yo valgo, sino que ya yo me creo valiosa por el simple hecho de existir. Entonces, a partir de esto, sea lo que sea que yo haga, whatever it is, no importa que sea, yo voy a estar contenta porque parto desde un punto más central y mucho más armonioso. Correcto, y fíjate que por eso yo hablo de que al final de este camino, por decirle al final, ¿qué obtenemos? Plenitud, satisfacción y vamos a dar frutos. Claro. Y a veces decimos, bueno, es que eso es felicidad. Felicidad es un estado emocional momentáneo. Entonces la pregunta es, ¿quieres vivir feliz o quieres vivir pleno? Y fíjate que yo tengo otra definición para que lo veamos también. Yo la felicidad la veo como la interpretación de mi realidad, tal cual. Si yo interpreto que mi realidad es buena, armoniosa, feliz, yo me voy a sentir feliz. Entonces, yo quizás le quito un poquito eso de en busca de la felicidad, como la película. Yo no ando en búsqueda de la felicidad, porque yo ahora, o por lo menos es lo que me ha funcionado a mí, interpreto mi realidad de una manera feliz. Entonces, si yo misma me digo, sí, yo soy feliz, ¿sabes? Porque yo lo estoy interpretando de esa manera. Entonces, es como dejar de buscar eso afuera. Correcto. Y empezar a buscarlo adentro. Porque sí puedes llegar a eso. Sí, y la felicidad es una manifestación de un estado emocional que tiene que ver con la plenitud. Total. Es una elección. Bueno, es una elección. Yo elijo mis actitudes ante la vida. Y eso me puede llevar a un estado emocional llamado felicidad, alegría. Pero cuando yo puedo sostener en el tiempo esa plenitud, entonces mi estado emocional de felicidad es todos los días, todos los días, todos los días. Y que a pesar de que en la vida suceden cosas que no esperamos, que nos pueden traer tristeza, que nos pueden traer una serie de situaciones, podemos mantener nuestro estado de plenitud. Entonces, este camino de la vocación, de ese llamado de vida, de ese propósito, es un camino de autodescubrimiento de toda la vida. Y te digo, la Claudia de hoy está descubriendo cosas en esta etapa de mi vida y que como mujer, pues nosotros tenemos que hablar de nuestros ciclos hormonales, de nuestras etapas, de una serie de cosas que no podemos dejar fuera. Total, es como las mujeres de antes que no hablaban de la menopausia, por decirte algo. Correcto. O sea, yo escuchaba... Bueno, no sé si sabían, incluso. O sea, de verdad, hay mujeres que yo dije, ok, es por lo que yo he podido estudiar y ver, porque no estoy en la edad de la menopausia, hermana, es una etapa normal de la menopausia, haz las paces
haces con ella, disfrútala, es un cambio. Los cambios se tienen que ver toda la parte buena, pero hay que, no se habla de eso. O sea, porque el sinónimo de que vamos para allá, estamos creciendo. Sí, pero es la evolución del ser humano. Y es que es parte de la vida, o sea, Por decirte algo. yo digo, 28 años es una forma jocosa, yo no me avergüenzo de la edad que tengo, pero ¿cuántas podemos estancarnos realmente en una etapa, en una edad que no corresponde? O sea, mi vida hoy con 3 hijos, uno de 17, uno de 14 y uno casi de 9 años que cumplen unos días, es diferente a cuando tenía un hijo, a cuando tenía 2 y cuando nació el último. Total. Entonces yo tengo que entender cuál es esa etapa de vida, cuál es mi evolución, cuál es mi momento y que yo me voy a estar conociendo constantemente. Esto no es una lección aprendida, es una lección aprendiendo. Me encanta. A ver, Claudia, para ir cerrando, sé que nos hemos extendido un poco, pero esto ha sido material de lujo. Entonces, ¿tú puedes cambiar de propósito de vida? Es una pregunta Me increíble. encanta. Tu propósito como tal, no, porque tienes un llamado y una forma única que te compone. Como ese, ¿tú puedes cambiar de ADN biológico? No, No. no. Ahora, ¿te puedes operar? Sí. ¿Te puedes pintar el cabello? ¿Puedes cambiar tu forma de vestir? Total. Entonces lo mismo sucede en el área de quiénes somos. O lo puedes evolucionar. Lo puedes evolucionar. Nuestra forma de manifestar nuestro propósito sí cambia. Sí cambia. A mí me gusta usar esta ilustración también. Vamos a decir que Catherine es un vehículo sedán 4 puertas, pequeño. Y yo soy, no sé, un auto o una minivan de 12 pasajeros. ¿Ambos transportan gente? Sí. Ok, ¿qué capacidad transporta un sedán? Menos. ¿Y una van? Claro, mucho más. Aquí yo puedo meter, en un carro pequeño puedo meter a 6 personas. Wow, o sea, ya va, ¿de qué puedo? Exacto, ¿de qué puedo? ¿Fue diseñado para eso? No. El de 12, ¿puedo llevar 4? Total. ¿Y puedo llevar 15? Sí, pero no está diseñado para eso. Exacto. ¿Qué velocidad? Entonces, cuando vemos esa forma, ese diseño, esa configuración, vemos cómo hay una funcionalidad en ese diseño. Yo puedo usar mi laptop para transportar alimentos como bandeja. O sea, sí puedes. Sí puedo. Fue Pero no es diseñada para eso. no fue el propósito. Entonces, ¿cuál es tu forma? ¿Cuál es tu diseño? ¿Eres un sedán de 4 puertas? ¿Eres una moto? ¿Eres una camioneta? ¿Eres un camión? ¿Un tractor? O sea, Y puede ser hoy un sedán y mañana una camioneta y pasado mañana puede ser una van porque tú vas evolucionando, pero fíjate que el propósito es el mismo que transportar. correcto. Lo podemos también ver así. Exactamente. Tú vas evolucionando. Tú vas evolucionando. Y para cerrar, muy importante, no somos víctimas de nuestro diseño y nuestra forma. Me encanta. No, o sea, cuando yo me paro, bueno, es que yo no soy como Catherine, que ya habla con todo el mundo y conecta y tiene 1 millón de amigos como la canción. Me estoy victimizando. Ay, es que ¿Pero qué tienes tú? Exacto, ¿qué Claro, tienes? o sea, y la verdad es que todos tenemos el potencial de mejorar esta forma única, de mejorar. Yo necesito evaluar cómo yo, para evaluar o para determinar un modelo, un sistema de crecimiento personal, yo necesito comenzar conociéndome. Total. Entonces, una vez que me conozco, digo, ok, esta área que naturalmente no es un área de mi fortaleza, ¿cómo la voy a mejorar? Porque sé que si la mejoro, entonces mis relaciones, mis resultados, mi modelo de pensamiento va a mejorar. No somos víctimas, o sea, ay, bueno, es que yo soy más desestructurado y no fluyo. Algo tienes que hacer, ¿cómo vas a intervenir? Porque la verdad es que la vida es así, no es perfecta, o sea, los introvertidos, ideal que estuvieran siempre en un cubículo solo trabajando, Pero no se puede. pero eso no existe. Total. Entonces, ¿cómo mejoramos nuestro diseño? Siempre tenemos la capacidad para incorporar nuevas habilidades, para mejorar, para evolucionar, y el que no evoluciona tiene que ver con que no comenzó conociéndose. Y estos son procesos de vida. Algo que escuchaba en tu proceso es que tuviste a alguien que te acompañara. Y esto es clave.
estos procesos de autodescubrimiento, podemos comenzar a dar los primeros pasos nosotros solos, pero en algún lugar del camino vamos a necesitar a ese alguien externo que nos preste su objetividad, que nos preste su interpretación, sus preguntas, para ir encontrando entonces ese camino. Y no sé si dije lo del río hace un rato. Dilo del río. Lo del río, nuestro diseño es como un río. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos grandes urbanismos y ciudades, embaulamos, canalizamos, ¿verdad? Los tapamos porque queremos hacer un urbanismo. Pero en las grandes catástrofes de la historia vemos que las cabeceras de los ríos tenían una semana lloviendo, 15 días lloviendo, se llenaron y arrasaron con todo ese urbanismo. Nuestro diseño, nuestra forma interior siempre está buscando, cuando no estamos caminando y fluyendo en ese río, ella va a buscar la forma de salir, y a veces sale tipo un volcán, hace una erupción, arrasa con todo, entonces vienen los estados de ansiedad, de pánico, depresión, ira, lo que hoy está de moda, que es el previo a los estados depresivos, el burnout. Entonces necesito evaluarme qué me está diciendo mi diseño, mi forma, mi ser interior. Tú lo decías ahora, intuitivamente, pero tenemos que hacer pausas. Total. Para escuchar. Me encanta. Gracias, Claudia. Y por favor, para cerrar, dinos dónde te podemos comunicar. O sea, por ejemplo, yo quiero andar más en mi propósito, o yo quiero hablar de lo que sea. Nos dirás cuáles son los temas centrales que manejas, por favor, y dinos cómo te podemos ubicar. Excelente. Bueno, me pueden ubicar en las redes sociales como Clau Oropesa en Instagram, o también me pueden escribir a mi correo sencillito clau.oropesa con z @gmail.com. Me pueden contactar por cualquiera de los dos medios. Como les decía, soy coach, manejo evaluaciones objetivas que me ayudan en este proceso de diseñar estos procesos de acompañamiento para descubrir y luego hacer esa transición hacia ese propósito de vida que, bueno, es tema para otro episodio. Total. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Y ya saben, nos llevamos bastantes enseñanzas. Nos llevamos en la enseñanza del río. El río, si no está bien encauzado, si no le prestas atención, igual ese río va a salir, hermano. Entonces, escúchalo. Así es. Pues tienes que hacer estos pasos. Ponte con tu libretita, saca todas estas ideas que te llevan a un marco un poco más clarificador de qué es tu propósito de vida. Así es. Escúchate más, date un tiempo. Correcto. Date un tiempo y eres valiosa por ser, no por lo que haces. Así es. Con esto cerramos y muchísimas gracias, Claudia. Gracias a ti. Un placer. Gracias. Súper rico estar contigo. Ay, gracias. Y nos vemos en otro episodio de Arregla tu desastre interior. Chao. Chao. Acabas de ver un episodio del podcast Arregla tu desastre interior. Nos vemos el próximo martes